Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Leongar. Yo soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú y esta noche vamos a hacer un análisis completo de un video relativo a la intervención psicológica en el área familiar para que podamos interpretar, reflexionar y diagnosticar el caso presentado. El video que vamos a analizar y del cual vamos a hacer el informe psicológico es el video que está ubicado en el canal de Carla Cabrera y Jorge Ojeda. El nombre del video es Terapia Familiar, modelo de 5 pasos. El link es el que está en la diapositiva y como descripción general del video podemos decir que la terapeuta, en este caso la terapeuta femenina, Carla Cabrera, convoca a varios miembros de la familia, padres e hijos, que van a ser interpretados por estos muñequitos que están acá sobre la mesa y van a ser interpretados por Jorge Ojeda. Bueno, convoca a varios miembros de una familia para trabajar sobre un problema de convivencia y comunicación. El formato va a seguir un protocolo de 5 pasos, que se trata de primero la apertura, luego la elaboración del motivo de consulta, luego tenemos la exploración de la interacción, luego tenemos la intervención recíproca con propuestas de cambio y por último tenemos un cierre con planificación de tareas. El enfoque combina elementos sistémicos y cognitivos conductuales. Como datos generales nos presenta la identificación que tenemos que es la familia Pérez. Como miembros de la familia los organizamos de manera jerarquizada. Tenemos primero al padre, que sería Ignacio, el cual tiene 42 años, trabaja largas jornadas, tiene poca participación activa en la crianza, pero expresa intención de involucrarse. Luego de eso tenemos a la madre, la cual tiene 40 años, tiene el rol principal de cuidado, está sobreinvolucrada con César y percibe que hace todo sola. Luego tenemos a Gabriela, la cual es la hija mayor, tiene 15 años, se percibe ignorada emocionalmente. Luego tenemos a Julieta, que es la hija menor, la cual tiene 12 años, dice que se siente invisible y observa peleas constantes entre sus padres. Y por último tenemos al hijo menor, que sería César, el cual tiene 10 años y es el motivo de consulta, ya que por miedo persistente a enfermarse, tras volver a las clases, expresa un miedo por salir a la calle. Para esclarecer un poco más el motivo de consulta, tenemos que César, que tiene 10 años, el cual es el hijo menor, muestra un miedo excesivo y persistente de salir de casa desde que regresó a clases presenciales tras la pandemia. Se niega a ir a la escuela porque teme enfermarse y contagiar a su familia. Llora, manifiesta síntomas psicosomáticos como el dolor de estómago, dolor de cabeza y requiere constante atención materna. La madre dice que se siente sola en la crianza y el padre no la apoya activamente. Las hermanas perciben que solo se presta atención a César, sintiéndose invisibles y emocionalmente desatendidas. Julieta expresa que en casa siempre están peleando. Tenemos acá la formulación sistémica y la jerarquía familiar. Podemos decir que la familia presenta un olón parental fragmentado. El subsistema parental está desorganizado, ya que el padre está físicamente presente, pero emocionalmente desconectado. La madre asume la mayoría de las funciones de crianza y cuidado, es decir, el olón parental, o sea, el eslabón parental, se ve fragmentado. Esto lo que provoca es una diada entre la madre y César, la cual está sobreinvolucrada y se refuerza la ansiedad del niño. Las hermanas están periféricas, es decir, están emocionalmente invisibles y perciben un favoritismo hacia César, lo que alimenta celos y resentimiento. Podemos decir que hay un clima crónico de conflictos donde hay discusiones constantes entre los padres y la falta de comunicación funcional. Estructuralmente podemos decir que la jerarquía está invertida, pues César tiene demasiado poder relacional, hay una triangulación y podemos decir que la alianza parental es débil, lo que impide que los padres funcionen como autoridad unificada. Bien, ahora vamos a explicar un poco lo que sería la impresión diagnóstica. En este caso se llegó a la conclusión de que la impresión diagnóstica sería el trastorno de ansiedad por separación. Para explicarles un poquito mejor, vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad por separación según el DSM-5.
Primero tenemos A, miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel del desarrollo del individuo, concerniente a la separación de aquellas personas por quienes el individuo está vinculado, evidenciando por al menos 3 o más de los siguientes. Primero, tenemos malestar recurrente y excesivo cuando se anticipa o experimenta la separación de casa o de las figuras de apego principales. 2. Tenemos preocupación persistente y excesiva por la posible pérdida de figuras de apego principales o porque éstas sufran un daño posible, como enfermedad, lesión, desastre o muerte. 3. Tenemos preocupación persistente y excesiva por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, como por ejemplo perderse, ser secuestrado, tener un accidente, provoque la separación de una figura de apego. 4. Tenemos la resistencia o negativa persistente a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. 5. Tenemos el miedo o resistencia persistente y excesiva a estar solo o sin las figuras de apego, principales en casa o en otros entornos. 6. Tenemos resistencia o negativa persistente a dormir fuera de casa o a irse a dormir sin estar cerca de una figura de apego principal. 7. Tenemos pesadillas repetidas que implican el tema de la separación. 8. Tenemos quejas repetidas de síntomas físicos, como por ejemplo dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas o vómitos, cuando ocurre o se anticipa la separación de las figuras de apego. B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente con una duración de al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 meses o más en adultos. C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como lo sería negativa a salir de casa por miedo a las situaciones sociales, lo que sería fobia social, miedo a tener pánico en lugares donde escapar podría ser difícil, trastorno de pánico por agorafobia. Luego tenemos preocupación por enfermedades, trastorno de ansiedad por enfermedad o preocupaciones sobre separación durante delirios o alucinaciones, como lo sería en el caso de la psicosis. Ahora vamos a hablar sobre los criterios cumplidos por César. Tenemos la parte A, el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo respecto a la separación de figuras de apego. Tenemos que César muestra temor persistente a enfermarse y que le pase algo a su familia si se separa. Esto cumple con el criterio 1. Preocupación constante por perder a sus padres por enfermedad, cumple con el criterio número 2. Resistencia persistente a ir a la escuela, crisis de llanto, súplicas para quedarse en casa, cumple con el criterio número 3. Síntomas físicos como lo sería el dolor de estómago y de cabeza frecuentes los días de escuela, cumple con el criterio número 8. En el aspecto de la duración, es más de 4 semanas y este criterio lo cumple según lo relatado por la familia en el ámbito de la terapia familiar. Tenemos la interferencia. Aquí podemos ver que genera un impacto significativo en el funcionamiento escolar, ya que tiene inasistencias y bajo rendimiento, y genera un impacto significativo en el funcionamiento familiar, ya que existe sobrecarga parental y hay un conflicto marital. D, tenemos que no se explica por otro trastorno, es decir, no hay indicios de fobia específica, no hay mutismo selectivo o algún otro cuadro principal. Ahora pasemos a los problemas relacionales, que serían los códigos Z. Estos códigos no son diagnósticos clínicos, sino que reflejan el contexto psicosocial y familiar que influye y mantiene el problema. En los problemas relacionales tenemos el problema en relación padre-hijo, tenemos el problema en relación entre hermanos y tenemos el estrés relacionado con conflictos familiares prolongados. Vamos a explicar un poquito más el diagnóstico para que puedan observar por qué se llegó a esta conclusión. Primero tenemos, para justificar el trastorno de ansiedad por separación, es que este diagnóstico se elige porque César manifiesta un miedo excesivo e inapropiado a la separación de sus figuras de apego, principalmente su madre, tras el regreso a las clases presenciales. El miedo a enfermarse y la resistencia a ir a la escuela son expresiones directas de ansiedad ante la separación, las cuales son características centrales del trastorno.
La justificación de esto es que el síntoma principal es la ansiedad relacionada con la separación, no un miedo general o social. Podemos decir que César no solo evita ir a la escuela, sino que también presenta síntomas físicos, como son el dolor de estómago y de cabeza, que son típicos en ansiedad infantil. Tenemos que la duración y la persistencia del miedo es de más de 4 semanas desde el inicio del regreso a clases. Esto nos confirma que no es una respuesta transitoria o adaptativa. Tenemos que el impacto funcional es significativo, ya que ha afectado su rutina escolar y ha generado tensión en la familia. Y tenemos que esto explica la elección del trastorno de ansiedad por separación como diagnóstico principal, todas las razones que les acabamos de dar. Ahora, con respecto a los códigos relacionados, los Z-codes, por problemas relacionales. Estos, según el DSM-5, tenemos primero el problema en relación padre-hijo. Esto se usa cuando el patrón de interacción entre padre-madre y el hijo es problemático y afecta negativamente el bienestar emocional o psicológico del niño o adolescente. Esto incluye comunicación deficiente o negativa, disciplina inconsistente o ineficaz, roles parentales inapropiados o poco claros, desinterés, desapego emocional o negligencia afectiva y sobreprotección excesiva o control intrusivo. En el caso de César podemos ver que Ignacio, su padre, está distante y con bajo involucramiento. Podemos ver que la madre asume sola la crianza y se sobreinvolucra con César. Y podemos ver que hay una falta de coordinación parental porque el olón parental está fragmentado. El impacto que hay es que esta relación disfuncional contribuye a mantener la ansiedad de César y la sobrecarga emocional de la madre. Ahora tenemos el problema en la relación entre hermanos. Por definición, esta se usa cuando la relación entre hermanos está marcada por conflicto, rivalidad extrema, resentimiento, celos, exclusión o competencia constante que afecta el funcionamiento emocional o familiar. Esto incluye celos o sentimientos de favoritismo, falta de atención equitativa de los padres, conflictos o peleas frecuentes entre hermanos. En el caso de César podemos decir que Gabriela, la hija de 15 años, y Julieta, la hija de 12 años, expresan sentirse invisibles. Perciben favoritismo hacia César, hay una distancia emocional entre hermanos y padres y esta exclusión afecta su vínculo fraterno y la cohesión familiar. Como impacto podemos ver que aumenta tensiones, hay un aislamiento emocional y hay resentimiento en el sistema familiar. Por último, tenemos el estrés relacionado con conflictos familiares prolongados. Por definición, este se utiliza cuando existen discusiones crónicas, peleas constantes o conflictos sin resolver dentro de la familia nuclear o extendida, que generan un clima de tensión y estrés emocional prolongado. Unos ejemplos de esto podrían ser padres que discuten frecuentemente, peleas abiertas frente a los hijos o falta de resolución de problemas. En el caso de César podemos ver que Julieta expresa que en su casa pelean todo el tiempo. La madre se queja de la falta de apoyo del padre, hay reproches y hay discusiones. Y este ambiente de conflicto permanente es un factor de estrés y exacerba la ansiedad de César, alimenta la inseguridad y desorganiza la estructura familiar. El impacto de esto es que se vuelve un factor de riesgo que perpetúa la sintomatología ansiosa y las dinámicas disfuncionales. Es importante que aclaremos que estos códigos no tienen criterios diagnósticos formales como lo tiene un trastorno clínico. Estos códigos más bien son condiciones de enfoque clínico o psicosocial que describen factores que deben ser atendidos dentro de la intervención terapéutica, especialmente en un modelo sistémico estructural. Entonces podemos decir que César presenta un miedo y ansiedad intensa ante la separación, ir a la escuela, salir de casa, que cumple con los criterios para trastorno de ansiedad por separación. En el contexto familiar disfuncional en el que se encuentra César, en donde el olón
parental está fragmentado, hay un sobreinvolucramiento materno, hay padres descoordinados y hay hermanas invisibilizadas, se va a mantener la sintomatología y se va a dificultar muchísimo la resolución. Entonces podemos decir que el abordaje de este caso debe ser sistémico y no solo individual, para poder reestructurar la jerarquía familiar y promover la autonomía emocional de César, así como la inclusión de las hermanas y la corresponsabilidad parental. Vamos a hablar entonces sobre las estrategias de intervención. Como ya les mencioné antes, debe hacerse desde lo sistémico hasta lo individual. Desde lo sistémico, lo que se propone es, en el caso de la estructura familiar, visualizar la triangulación y realinear los roles. En el reencuadre se debe tomar en cuenta el reencuadre, ya que tenemos que la madre actúa como sobreprotectora por sobrecarga y no por debilidad. Hay que hacer una reestructuración jerárquica para que los padres se coloquen como equipo decisor y una autoridad coherente. Desde lo individual, desde la parte, desde el enfoque cognitivo-conductual para César, hay que hacer una psicoeducación sobre la ansiedad para que se puedan identificar los pensamientos catastróficos. Hay que hacer una exposición gradual, es decir, hay que hacer una jerarquía de situaciones temidas, como dormir solo, ir a la escuela e ir exponiendo gradualmente el niño a estas actividades. Se pueden implementar técnicas de relajación y respiración y hay que hacer un contrato conductual con reforzadores positivos por cada meta que se pueda alcanzar. Desde lo fraterno se recomiendan sesiones de hermanos que son dinámicas para expresar emociones y necesidades, y tareas familiares que sean actividades compartidas y los puedan incluir a todos. Desde lo parental se propone también técnicas de corresponsabilidad, donde haya una planificación de tiempos y roles y un entrenamiento en resolución de conflictos para que se les pueda brindar las herramientas para reducir las discusiones y mejorar los acuerdos. Como conclusión, podemos decir entonces que el síntoma ansioso de César no solo es individual, sino que es una respuesta funcional a la estructura familiar fragmentada y desequilibrada que hay en este momento. El trabajo con el modelo de 5 pasos va a permitir desestabilizar patrones disfuncionales, especialmente la diada madre e hijo y la invisibilidad de las hijas. Reestructurar la jerarquía y fortalecer el orden parental para lograr que César retome su escolaridad y autonomía sin sacrificar la cohesión familiar. Muchísimas gracias.